Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, una negra noche que ahora está no solamente con la pandemia, sino con una crisis económica y una campaña electoral que nos pueden despertar a un nuevo mundo, a una nueva felicidad o nos pueden hundir en una noche más oscura. Y al respecto tendremos dos temas de análisis. Hoy día les voy a presentar el primero y es entender cómo Alianza País se convirtió de ser la mayor organización política de la historia de Ecuador, de ser un mito, de ser una leyenda, a ser el peor fracaso después del gobierno de Lenín Moreno y durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue posible que esta organización que llegó a tener 1.400.000 miembros, entre esos yo, que no era de la dirigencia, por cierto, era un simple individuo que tenía su carnencito de afiliado, un médico que trabajaba en las áreas remotas del país con mayor complejidad, como por ejemplo la zona del Carchi con la frontera en Colombia, donde estaba el Plan Colombia y donde había una gran migración de indígenas Awá y de colombianos que escapaban del conflicto entre las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC y el ejército colombiano. A su vez, también trabajé en la zona de Tonchihue, en esta zona donde había producido una gran migración de ecuatorianos al extranjero, habían migrado numerosos pescadores y se convirtió en un centro de salida de migrantes y del narcotráfico. Y finalmente trabajé en la zona del terremoto, que es la zona de Muisne, en el cantón más al sur de la provincia de Esmeraldas, junto a Pedernales, y en esta zona yo fui la persona, el médico del Seguro Social Campesino, que permaneció en esa zona durante aquellos 12 meses, porque empezó en abril y prácticamente terminó en abril también, con las 3.500 réplicas del terremoto de aquel 16 de abril del 2016. Entonces, era un miembro de Alianza País y sucedió que luego de que fui médico en esa zona, el 24 de noviembre del 2016, apenas había ganado Donald Trump las elecciones, fui atacado por miembros del CREO y del Partido Social Cristiano luego de una discusión sobre el problema de la honradez de Lenín Moreno y de Rafael Correa, que yo defendía a capa y espada. Luego de haber sido atacado, terminar hospitalizado, tener que recurrir a una cirugía, fui despedido del Seguro Social Campesino sin que exista causa ni tampoco persona responsable de mi despido. Entonces vine acá y pude entender qué es lo que pasaba a finales del gobierno de Rafael Correa y qué pasaba al comienzo del gobierno de Lenín Moreno. ¿Quiénes eran los funcionarios? ¿Qué función tenía Doris Solís? ¿Qué función tenía Alianza País? ¿Quiénes estaban al frente de Alianza País? ¿Y cómo se fraguaba y se gestionaba la traición que inmediatamente yo fui despedido el día 24 de marzo? En mes de abril fui a visitar Alianza País, a visitar el Ministerio de Trabajo, a visitar las Cortes para defender mi caso, para presentar mi caso, y eso me permitió darme cuenta de qué pasaba con Alianza País, que en ese momento tenía como dirigente a Doris Solís. Y ahora, a partir de toda esta vivencia y toda esta experiencia de militante de Alianza País y de médico, y además de exfuncionario público, como ahora. Recuerden que el día de ayer, nada más
casi 400 funcionarios del Ministerio del Ambiente fueron despedidos. Eran funcionarios de carrera, los echaron a la calle, igual que yo ya pasé por eso, y han pasado por eso miles de funcionarios del gobierno de Rafael Correa y de funcionarios que empezaron en el gobierno y que dieron su voto por Lenín Moreno y que lo apoyaron. Hoy así paga el diablo a sus seguidores. Entonces vamos a analizar cómo diablos fue posible que Alianza País llegara a ser el partido más grande del país, a ser el mayor fracaso como partido político posiblemente en la historia desde 1979 hasta la fecha. Para eso analizaremos tres variables. Señalaremos que Alianza País, cuáles fueron las tres principales funciones que tenía ese movimiento. Podríamos decir que ese movimiento funcionaba como una agencia de publicidad, donde por supuesto los Alvarado, que ahora tienen el problema judicial, estaban a la cabeza de ese sistema de publicidad electoral. Luego era una argolla, ¿era o no era una argolla? Es decir, era un clan cerrado donde estaba Doris Solís, el prefecto de Pichincha, el exalcalde de Quito y todas estas gentes que habían logrado formar un círculo que era un círculo cerrado, una argolla, un grupo. Y luego, ¿cómo Rafael Correa logró construir junto con Jorge Glass el mito y la leyenda de Alianza País y de la Revolución Ciudadana, y cómo ese mito se vino abajo en el gobierno de Lenín Moreno? Partiremos del mito. ¿Cómo se produce el mito? El mito se produce porque el Ecuador emerge de una situación crítica después de la gran quiebra bancaria. Esa quiebra bancaria produce una más grande migración del país en toda su historia. Esta inmigración es de personas con capacidad laboral. Esto representa prácticamente el 40% de la población económicamente activa, y luego de eso se da paso a narcotráfico y tráfico humano. Pero al mismo tiempo se reciben las remesas salvan la economía, llegan las elecciones, fracasa Lucio Gutiérrez, es destituido a través de una revuelta popular respaldada por los militares finalmente, que lo sustituyen por su vicepresidente Palacio. Llega a las elecciones, gana Rafael Correa. En esa primera elección del 2006 se presenta él y su vicepresidente, solamente los dos como candidatos, lo cual le da la victoria, porque en ese momento al perro flaco le cayeron pulgas como ahora, y todos los políticos más corruptos del país habían logrado meter su nombre en las numerosas listas como ahora de candidatos al Congreso Nacional. Rafael Correa dice: nosotros queremos una asamblea constituyente, no vamos a poner ninguna asamblea congresista, ningún senador, ningún diputado, y por tanto vamos solo el presidente y el vicepresidente de candidatos, y ganan solo por ese hecho, porque su nombre no está manchado por el nombre de todos los demás que van en las listas de candidatos. Esto se los digo porque en ese momento yo estaba respaldando a León Roldós, y León Roldós fue una casualidad que yo le respaldara. León Roldós era respaldado a su vez por el general José Gallardo. El general José Gallardo y yo hicimos la fundación Ecotrackers, y en la fundación Ecotrackers nos reuníamos con León Roldós para crear el movimiento La Red, y justamente me tocó a mí ir a defenderlo a Roldós cuando le dan la golpiza en la universidad, y escapo de morir defendiéndolo. Bien, todo esto era el ambiente en el cual llega Rafael Correa, y cuando le toca, y tuvimos una discusión con León Roldós, le dije: bueno, León, me preguntó León, ¿cómo ves la candidatura mía? Le dije: mira, tú vas a perder, y vas a perder por una simple razón. Tú tienes a Fran Vargas Pasos y tienes a un montón de personas más. Tú estás reciclando
los residuos políticos de otros partidos. Y ese es tu error mortal y por eso vas a perder las elecciones. Se lo dije. Espero que ahora que vienen las candidaturas de UNES, la Unión para la Esperanza, no se le ocurra a Arauz y a su movimiento reciclar residuos políticos que quedaron de otros partidos e inclusive de Alianza País, sino que sea un lugar donde se consolida la unión de aquellas personas que fueron leales y se recibe a gente que realmente saben que su pasado no está involucrado con otras tiendas políticas. Así pues, Alianza País se convierte en una agencia, entonces se convierte en un mito. ¿Y cómo se convierte en un mito? Porque Rafael Correa luego de eso hace una oferta muy concreta: vamos a hacer una nueva constitución y vamos a cambiar el sistema. Vamos a encontrar presupuesto. ¿Cómo vamos a encontrar presupuesto? No vamos a pagar la deuda externa, se acabó. No vamos a obedecer al Fondo Monetario Internacional, se acabó. No vamos a... Y eso, por supuesto, le permite comprar los bonos de la deuda a bajo precio. En segundo lugar, le permite negociar con las empresas petroleras que se llevaban las regalías del petróleo, que se llamaba lo que les regalaba la empresa petrolera al Ecuador, entre comillas. Ellos se llevaban de cada 5 barriles, dejaban 1 para Ecuador y 5 se cogían ellos cuando el barril estaba a $100. Entonces Rafael Correa le cambia el juego, hace lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Le dice a las empresas petroleras que manejaban el petróleo de Venezuela: ustedes ahora sí, nos cobran por sus servicios, pero no son dueños del petróleo. El petróleo es nuestro y nosotros somos los dueños y nosotros les vamos a pagar a usted de acuerdo a lo que ustedes nos van a cobrar por sus servicios de explotación o refinación de petróleo. Y eso fue la misma fórmula que aplicó Rafael Correa. Bien, una vez que logra conseguir presupuesto, logra entonces la ejecución de un plan de gobierno y lo hace no solamente bien, lo hace extremadamente bien, sobrepasa todo lo pensado, multiplica por 1000 los recursos, se los convierte en carreteras, en casas, en hidroeléctricas, en todo lo que nadie podía imaginar, hospitales. Bueno, se produce una real, increíble inversión y logra de esa manera distribuir la riqueza del Ecuador. ¿Y cómo la distribuye? No entregando a cada persona un pedacito de la riqueza, sino creando servicios públicos, redes de carreteras, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, colegios, porque esa era la forma de redistribuir la riqueza. Y así logra resultados extraordinarios que lo convierten a Alianza País en un mito y en una leyenda. Pero detrás de este fenómeno, Alianza País se organizaba como una argolla, como un grupo, y en ese grupo se reciclaba gente que había sido el pasado político. Por ejemplo, estamos hablando de Doris Solís, estamos hablando de el prefecto de Pichincha, estamos hablando del alcalde de Quito, que habían pertenecido a otros partidos políticos. Y esos partidos políticos se consolidan y forman un grupo, y este grupo comienza a establecer una jerarquía dentro de Alianza País. Esta jerarquía comienza a fijar consignas, y estas consignas hacen que cada una de estas, de acuerdo con esas consignas, se establecen tareas, y el objetivo de este grupo, fundamentalmente de Alianza País, es copar los cargos públicos. Y copar los cargos públicos significaba no solamente llegar a administrar ministerios, oficinas públicas, etcétera, los recursos del Estado, sino además compadrazgo, amistad, amarre, argolla, cuánto hay, favores, recompensas, y así comienza a gestarse una argolla que se llama Alianza País, y esta argolla luego se convierte de partido político en agencia de publicidad electoral. Y esta agencia de publicidad electoral, ¿qué es lo que busca fundamentalmente? Esta agencia de publicidad electoral lo que busca es tener candidatos. ¿Y qué es
para la agencia lo más importante. Primero, mientras que para la argolla lo más importante era el pasado, conservar el pasado, mientras que para Rafael Correa lo más importante era el futuro, a través del partido, era trabajar para las generaciones venideras. Para Alianza País como agencia publicitaria lo más importante era el presente. Y entonces era el candidato. Y el candidato tenía que ser por dos cosas. Era candidato porque tenía contribución económica, o era candidato además porque tenía votos o tenía simpatías, entre comillas. Entonces, bueno, si es un futbolista, véngase por acá. Si es un tipo que tiene una organización de pesca, véngase por acá. Si tiene perfecto, usted tiene votos. Usted tiene plata, véngase por acá. Usted ponga el billete y nosotros le ponemos. Por supuesto, los que ponían billete no se presentaban como Alvarito Novoa, sino que decían, yo pongo el billete y pongo el candidato. Entonces, habían candidatos que venían en representación de los que tienen billete, y habían candidatos que venían en representación de los que tienen simpatías. Y así se creó un sistema de propaganda cuyo más importante objetivo era crear un atractivo, crear una imagen, falsificar la imagen. Y fue tan falsificada la imagen que Rafael Correa llegó a ser encandilado. Y esto lo vemos con Lenín Moreno. ¿Cómo fue posible que en el Ecuador el partido político pudiera poner a gente que fuera lo más representativo del país, lo mejor del país? Bueno, indudablemente puede haber gente mejor entre los discapacitados. Nadie puede decir que un Hodgkin no es lo mejor del mundo en ciencia y es un discapacitado. O hay cantantes que son lo mejor del mundo y son ciegos. Y nadie puede discutir que Delano Roosevelt fue un gran presidente y era paralítico, pero teníamos un problema. No podíamos reconocer las capacidades especiales de los discapacitados. No teníamos la capacidad de reconocer las capacidades especiales y elegimos a un tipo paralítico que tenía la capacidad especial de mentir y de traicionar, de engañar. Increíblemente. Pero no, está bien. El partido, que era el que tenía la obligación de seleccionar al candidato, no el Rafael Correa, era el partido el que seleccionaba el candidato. No solamente que eligió como sucesor a Rafael Correa, a Lenín Moreno, sino que elige como sucesor a 100 candidatos a la asamblea. De esos 100 candidatos a la asamblea, 136 candidatos a la asamblea, 75 logran llegar a ser asambleístas. Perfecto. Y increíblemente, este partido logra colocar 75 mentirosos, traidores, sinvergüenzas, pillos, que hoy día, en el momento de la pandemia, se habían repartido los hospitales, se habían repartido las compras públicas, se habían repartido los carnets de discapacitados, habían creado en la Asamblea Nacional un foco de corrupción. Y de esa manera, el sistema de propaganda, cuando Alianza País se convierte en una agencia de publicidad electoral, nos mintió a nosotros con la imagen de los candidatos, con el antecedente de los candidatos, con la historia del candidato, y nos metió gato por liebre, porque lo que más le importaba a la agencia llamada Alianza País, a la agencia electoral, era el voto. Y punto final, era ganar. Pero no sabía que estaba vendiendo el alma al diablo. Y es así como llega Alianza País al momento actual, y todos vemos que nos traicionó, nos engañó, nos fracasó durante todo este momento. Fracaso económico, fracaso sanitario, fracaso político, y no solamente que este fracaso significó multiplicación de los pobres reales,
porque en el gobierno de Rafael Correa aumentó la clase media. Pero ¿qué era la clase media que aumentó? La clase media era en realidad un aumento de los pobres comparados. Es decir, lo que él llama las doña Florinda, eran gente que seguían siendo pobres, pero ya no porque no tenían, sino porque no tenían lo que el otro tiene. Y así es como en el mayor momento de gloria de Alianza País, creó y multiplicó los pobres comparados, y en el peor momento creó y multiplicó los pobres reales. Es así como Alianza País llegó a convertirse en el mayor fracaso político de la historia desde 1979. Muchas gracias.